El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan. Este es el Hey Parody de Gina, con el patrocinio de Ropa Los Reinsertados, pantalones camuflados que te van a tono y no deja que se te pasen de la raya, el auspicio del consultorio del doctor Restrepo, que te hace maquillaje permanente, la crema limpiadora S, seguridad, con el factor AUC, que no deja que se te caiga la cara de vergüenza. Sería muy bueno, porque la vida le va a cambiar radicalmente. El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea y sus organizaciones les da la bienvenida a través de su espacio Contravía. En el programa de hoy analizaremos el discurso del presidente Álvaro Uribe sobre las organizaciones no gubernamentales, la calificación que les hace, los riesgos que esto puede generar a los defensores de derechos humanos. Para ese debate, si se quiere, contamos con la presencia del gobierno, en la persona del doctor José Obdulio Gaviria, asesor en seguridad, quien defenderá la posición del presidente Álvaro Uribe. Y por la otra parte, contamos con Carlos Vicente Herrú, quien ha sido exconsejero en materia de derechos humanos, y Mauricio Uribe. Los dos hicieron parte de la construcción del Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Ese es nuestro tema de hoy. Bienvenidos a Contravía. El Informe Nacional de Desarrollo Humano es una suerte de altavoz de muchas voces locales y de muchas voces académicas en Colombia para fortalecer la legitimidad del Estado, para mejorar el papel del Estado en la construcción del desarrollo humano, es decir, en la ampliación de las opciones de la gente. Por eso el llamado de atención a este gobierno, al siguiente, al Estado, a la sociedad en general, a la comunidad internacional, es que hay muchas cosas para hacer, que inclusive se están haciendo y que hay que potenciar, distintas a las salidas estrictamente judiciales, policiales o militares, y distintas a la salida de la negociación política. Hay que abrirle opciones a los jóvenes y hay que identificar en dónde se deben abrir esas opciones. Hay que abrirles opciones a los combatientes y hay que tener una política de desvinculación que aproveche a los excombatientes como una fuerza ciudadana de paz. Hay que gestionar los conflictos locales. Hay que fortalecer la gobernabilidad local. Hay que cerrarle los grifos financieros a los grupos armados. Yo creo que el valor agregado al informe es la invitación a mirar esto como un problema complejo que requiere salir de los falsos dilemas y entrar con soluciones balanceadas en muchos ángulos. Quiero retomar eso para que entremos un poco y discutamos lo que ha pasado con el tema del intercambio humanitario. Es decir, ahí ¿cuál ha sido la posición del gobierno? Parece que se abriera una ventana con Naciones Unidas, después parece que se cerrara. ¿Qué ha pasado en ese? Primero hablemos un poco del tema de Mauricio, porque este gobierno anda bastante preocupado con lo que él llama víctimas, pero es que son víctimas no de la guerra o del conflicto social armado, sino de la politiquería y el clientelismo y sobre todo de la corrupción. El vicepresidente Santos ha dicho que calcula por año 17 billones de pesos que se van hacia esas fuentes. Por ejemplo, el SENA se estaba bloqueando, el SENA iba apenas para 800.000 estudiantes este año, este gobierno va para 1.800.000. Los estudiantes de los pequeños colegios estaban saliendo, este gobierno sin mayor inversión, sino con una simple reorganización de la infraestructura y del aparato educativo, va para 500.000 nuevos cupos ya dentro de pocos días. Doctor José Obdulio, pero esos son problemas de la política social, pero hay unas víctimas de horrores morales que hay que priorizar. Que son asuntos que no se discuten en asambleas con la guerrilla como se pretendió en el proceso del Caguán. Esos temas no se discuten con ellos. Ahora, las víctimas, qué cosa tan terrible. Lo que se está viviendo con los desplazados es doloroso. Es que yo no entiendo cómo los colombianos seguimos viendo impasibles que la gente se tenga que ir de Cocorná, de Santuario, de la zona de Cundinamarca, etcétera, etcétera, porque hay unos señores allá que dicen que están alzados en armas y dándoles bala y secuestrándolos. Esas víctimas merecen el mayor respeto del Estado y sobre todo la mayor protección. Por ejemplo, nuestra política, la política de seguridad democrática, ha producido un descenso en más del 35% en el secuestro. Eso es una gran ayuda a las víctimas. No es ir a hablar y a casi que hacerles una caricia a los secuestrados
y compadecernos de ellos, es impedir que exista el secuestro. Esa es la verdadera conciencia que tenemos con las víctimas. Se ha logrado que donde hay recuperación de la autoridad y de la seguridad, regresen los desplazados, muy pocos. El resultado es muy mediocre, pero si se logra avanzar en una recuperación absoluta de la presencia de la policía y del ejército, del Estado en sí mismo, con absoluta seguridad, casi todos los desplazados podrán regresar a sus parcelas, a sus casas. El caso de lo que llamábamos el desplazamiento intraurbano en la Comuna 3 era terrible, los resultados son extraordinarios. Don Vicente. Ojo, lo que se dice de la Comuna 13 es que hay unos actores armados ilegales que se han metido allá adentro, ¿sí? Que son las autodefensas. Acaba de ir una comisión de parlamentarios ingleses allí, y yo creo, Carlos, que sería bueno que aceptaras una invitación de la alcaldía para que vieras lo que es la vida hoy en la Comuna 13. Yo creo que hay un infundio, no soy quien para decirlo desde el punto de vista judicial, pero la Comuna 13 hoy vive en paz. Doctor Gaviria, ¿qué opinaría de esta propuesta del informe de si hay un impuesto, una tasa, una sobretasa para financiar el esfuerzo judicial, policial y militar, el esfuerzo en materia de seguridad? ¿Por qué no hay una tasa impositiva para financiar la reparación a las víctimas y poder tener una atención mucho más integral, mucho más basada en una perspectiva de derechos y mucho más universal? Muy bien. Sin entrar pues en el debate técnico, ¿cierto? Sí, de reparación. Digamos, a primera vista. A mí me parece que todas las personas que han sido víctimas de tantas masacres, de tantos secuestros, de tanto oprobio, deben ser compensadas por lo menos. Si la idea es un nuevo impuesto, a mí me chocan mucho los impuestos, pues bienvenido sea. De lo contrario, que haya algún mecanismo, porque yo creo que tantos hombres y mujeres y niños y niñas que están viviendo en la miseria como consecuencia de los delitos cometidos en contra de ellos, de los cuales ellos son víctimas, sean reparados. Ojalá eso pueda ser posible. Y frente a la propuesta, perdón, Holman, de no esperar decisiones judiciales para reparar a las víctimas de posibles excesos de agentes del Estado. Eso es una mirada anglosajona buena. Nosotros somos unos legalistas, leguleyos absolutos. Pues es evidente que quienes se tuvieron que ir de su finca se las destruyeron con dinamita, a quienes por el secuestro perdieron a su padre o a su madre y están viviendo una situación oprobiosa, pues de inmediato se les debe reparar esa situación. Incluso eso en el derecho nuestro, en el que practicamos Carlos, Vicente y yo, se llama reparación directa por culpa del Estado, en cierta forma por omisión. De manera que eso, el mecanismo está dado. Yo quisiera hacer una pregunta, Holman, si usted me permite, a José Obdulio, en el siguiente sentido. Ver qué opina de este planteamiento. Yo tengo la impresión de que el presidente está muy preocupado por el tema de cómo construir la voluntad política y unir a todo el país en una empresa contra la guerrilla, para destruir a la guerrilla. Y está muy preocupado de cómo es la forma de construir esa voluntad política. Eso fue muy evidente en la respuesta del presidente a la carta de los expresidentes sobre el canje humanitario. Dice: por estar pensando en tratar bien a la guerrilla no se tiene espacio mental para construir la voluntad política para enfrentar a la guerrilla. Y la impresión que algunos tenemos es que el presidente considera que la mejor forma de construir esa voluntad política es demonizando al adversario armado, ¿sí? Demonizándolo. Ustedes son unos bandidos, son unos criminales, son unos delincuentes, son unos terroristas, etc., ¿sí? Y uno se pregunta si no hay otras formas de construir voluntad política. Yo les tengo una. Perdón un momentico, que se hagan cargo de una visión un poco más compleja, por dicho, que nos permita tener lo mejor de varios mundos. Voluntad política para defender militar, judicial y policialmente al Estado, a un Estado sometido a la Constitución, pero también apertura para entender que ese es un interlocutor malo, cruel, todo lo que usted quiera, pero humano, ¿sí? Que puede ser convocado a respetar el derecho internacional humanitario y en un momento dado, ¿sí?, puede ser sentado en una mesa de negociación. Entonces el presidente juega todas las cartas a la demonización del adversario, ojo, y lo peligroso de eso, ¿sabe qué es? Y a todo lo que medio se le pueda parecer. El debate de las ONG yo lo sitúo allí. Al concentrar todas las baterías en demonizar como criminal terrorista a la guerrilla, todo lo que medio pueda criticar a quienes combaten a la guerrilla empieza a verse también como feo. ¿Sí me explico? Yo creo que se puede defender el Estado de Derecho a fondo, ¿sí?, con vigor y con entereza y con esfuerzo y todo eso, sin llegar a ese extremo y sacrificar esas otras aperturas hacia lo humanitario, hacia el respeto, hacia las libertades. Ojo, hay un envión demasiado unanimista, ¿sí?,
hacia la demonización del adversario político. Y La entonces, lógica del enemigo absoluto. la lógica del enemigo absoluto, gracias. La lógica del enemigo absoluto. Y de todo lo que medio se le parezca. Y eso sí nos puede llevar a meternos en una situación peligrosa para la democracia. No digo que el presidente no sea un demócrata, pero es peligrosa para la democracia. Eso lo bien. que eso puede generar. Puede estar ocurriendo. Yo tengo una solución y es leer a Sabater. El presidente lo lee bastante, lo cita. El presidente creo que actúa también como primer comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente actúa como jefe de Estado. Este Estado estaba sometido, el Estado y la sociedad, a unos oprobios inaceptables. De manera que su lenguaje es un lenguaje que hace que todos los sectores, todos como dijiste, comprendan la justeza de la lucha del Estado colombiano. Ahora bien, eso también supone la misma recomendación para quienes hablan del Estado como hablan, usted lo sabe, y que lean a Sabater y entiendan que hay un entorno de la actividad terrorista en la que uno de pronto cae. Por eso recomiendo mucho esa lectura. Bueno, pero a ver, yo quiero recoger porque yo siento que aquí estamos en punta. Yo siento que no, es decir, la gente no ha leído a Sabater, son pocos los que han leído a Sabater. Pero yo quiero recoger esa periferia, que a todos envolverlos en el mismo saco, me refiero concretamente al discurso de las ONGs. Ahí doctor José Obdulio, ahí... Entonces usted sí. no leyó el discurso. Es que No, el discurso lo que tiene es precisamente una triada, No, una distinción hace absoluta. Una distinción, pero también hace unas afirmaciones bastante serias. Es decir, y donde en este país esas afirmaciones, ojalá no lleguemos a ese punto, va metiendo, no hace un principio de distinción. Vea, le quiero recordar esto, que es una jugada un poquito un foul mío. Muchos funcionarios públicos se han tenido que desprender de sus carros blindados, a pesar de que están amenazados, fuertemente amenazados por las FARC y el ELN, para que esos carros blindados los utilicen las organizaciones que dicen que Colombia y el Estado colombiano es un país que se mantiene en masacre, en desplazamientos y en razzias. Es decir, detenciones masivas ilegales. Eso se lo quiero decir. Colombia no es el Estado que pintan, no es el Estado que se observa en buena parte de los artículos del libro al que usted ya pasa, que no es el objeto de este programa. El presidente Uribe lo que ha dicho es una cosa clara: aquí nos tenemos que definir. Y en esas definiciones tenemos que decir si consideramos que podemos ser neutrales frente al Estado colombiano. Y en eso sí creo que no. En eso es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. El Estado colombiano no acepta neutralidad frente a la Constitución, particularmente a los derechos fundamentales, el de la vida, por ejemplo, y la libertad. Hablo del secuestro y el asesinato masivo. Y frente a las leyes penales. Ahí no hay neutralidad, todas las tenemos que respetar, todos, absolutamente todos. Sí, pero... Doctor Carlos Vicente, ese... Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted, contigo, José Obdulio, en el sentido de que hay cosas en que el Estado no admite neutralidad, ¿sí? El Estado no admite neutralidad, por ejemplo, frente a las leyes penales. Estamos completamente de acuerdo, pero ojo, hay un espacio sutil, ¿sí? Que el Estado tiene que tolerar. Es el de aquellas personas que construyen discursos, ¿sí? De crítica al Estado, de crítica a la Constitución, ¿sí? De simpatía por quienes se levantan en armas contra el Estado, ¿sí? De denuncia insistente contra el Estado. Eso lo tiene que tolerar la democracia. Esa es la grandeza de la democracia, que le dice a la persona: mire, si usted me incurre en algunas de las conductas clara y precisamente definidas en el Código Penal, yo lo encierro, ¿sí? Pero que usted tenga unas veleidades y unas simpatías, ¿sí? Mientras no me las convierta en apoyo operativo a los terroristas, mientras no me las convierta en actos tipificados aquí por la ley, yo se las tengo que tolerar. Decía Voltaire, ¿Sí? Voltaire, Ojo con eso. detesto lo que dices, pero daría mi vida por defender el derecho que tienes a para poder decir. Ahora, Que con no esto no quede estoy el ambiente, diciendo- Carlos y Mauricio, de que yo estoy aceptando que Colombia no es ese paraíso que acabaste de describir. Colombia es ese paraíso, yo lo digo, lo afirmo. Ahora, entonces ustedes están pensando en cierto discurso o ciertos discursos. ¿Cómo le parece? Un Estado y un gobierno terrorista, persecutor, infame, un Estado que no respeta las libertades básicas. No, Colombia es una democracia. Por eso, no, pero como dicen algunos en cierto informe,
el presidente de la República, el más firme combatiente por la libertad y el orden, les contesta con un discurso. En la dialéctica, en la discusión, Carlos creo que estuvo en la discusión también de 4 horas con esas mismas organizaciones. ¿O es que entonces la situación es esta? Si usted habla mal de mí, entonces usted me pone en peligro. Y usted puede decir lo que se dijo durante unos 15 días del gobierno colombiano sin que nadie le revire. Hay que revirarle, claro. Yo estoy de acuerdo. Y dentro de la tónica que planteaste, así, cordial, alegre. Ahora, aquí hay gente que le pega tiros a otros por cualquier cosa. Ojalá haya un Estado suficientemente capaz y fuerte para evitar que esas personas sigan caminando libremente por las calles. ¿Para perdón eso último? A los que discutiendo estos asuntos le pegan un tiro al otro. Okay, como usted sabe muy bien qué ocurre. Sí, José Pedro, ahí hay un problema, ojo, que ahí hay un problema adicional. Hay unos privilegios del poder presidencial y también unos deberes que son distintos a los del ciudadano común y corriente, ¿sí? Yo entiendo perfectamente que el presidente se haya indignado con algunas de las afirmaciones de las ONGs. Yo fui funcionario de derechos humanos de 2 administraciones y muchas veces me reventaron de la rabia, ¿sí? Pero uno no se puede comportar como un ciudadano común y corriente. En un país tan peligroso, un alto funcionario público no se puede. O sea, era clarísimo que el presidente podía, incluso uno podía afirmar, debía salir a revelarle una serie de planteamientos de las ONGs, pero afirmar que eso significa apoyar el terrorismo o ser aliadas del terrorismo, facilitar el terrorismo. Eso se le habla al oído. Eso es lo que es muy complicado. Es uno de sus consejeros. Soy el dedo meñique. ¿Usted no cree que se le fue la mano ahí un poco? No, de ninguna manera. El presidente habló como un hombre de Estado, como un dirigente político, un hombre que sabe que la situación de Colombia es gravísima y que hay mucha gente que se ha dedicado a crear el ambiente propicio políticamente para que se considere que la lucha en Colombia de quienes están en contra del Estado o practicando la criminalidad de forma masiva tienen causas objetivas legítimas. Ahora habló, fue en discurso, y nadie, el señor Vivanco fue a Palacio, como dicen en Bogotá, yo digo Casa de Nariño, y reconoció los grandes avances de este gobierno en todos los frentes, en todos absolutamente los frentes, de manera que nosotros estamos contentos con eso. Ahora bien, Carlos y Mauricio deben recordar la carta del presidente a Eduardo Pizarro. Entonces le dice, bueno, si no están contentos con la forma, está bien, pero no nos pongamos a discutir de forma, discutamos de fondo, que ese es el problema que tenemos. Y en ese asunto ha habido un diálogo de sordos, puesto que las mismas cosas que se afirmaron en el documento de Marras también habían sido dichas ante el propio presidente, que él no las aceptó, las consideró como una simple forma de expresión de una oposición política muy radical a nombre de algo que en el leninismo se llamaba el anarcosindicalismo. Es decir, yo hoy soy sindicalista y mañana soy partido político, no confunda, hoy estoy en un partido político de oposición o estoy en un sindicato de organizaciones no gubernamentales que tienen unas funciones públicas distintas. El informe trae 2 tipos de recomendación en ese punto, Holman y doctor Gaviria, y es: hay que vencer, hay que morigerar, hay que aminorar la cultura de la suspicacia. Sembrar mantos de duda no es saludable para la democracia, y eso se hace en los medios de comunicación, se hace en los diálogos cotidianos. Hay que restarle a la cultura de la suspicacia. Y también tiene otra recomendación, y es que hay que democratizar mucho más el movimiento social, que definitivamente hay que gestionar bien los conflictos sociales para cortar los entronques que puedan existir entre conflicto armado y conflicto social en zonas muy específicas o en sectores muy específicos. Hay una invitación entonces al gobierno, a las autoridades, a que le bajen a la cultura de la suspicacia, y hay una invitación a todas las organizaciones para que con mucha mayor transparencia y mucha mayor democracia interna aniquilen cualquier sombra de duda sobre cualquier conexión que no deba haber. Carlos Vicente, el doctor José Obdulio retoma la carta del presidente Uribe a Eduardo Pizarro, donde dice, hombre, superemos la forma y entremos en materia. ¿Qué opinión te merece eso? Yo diría esto, depende de qué se entienda por superar los problemas de forma. ¿Sí? Si superar los problemas de forma significa que vamos a entrar a un debate sobre los contenidos, por ejemplo, los diagnósticos de las ONGs sobre la situación colombiana, el tema de las cifras, el tema de las propuestas que ellas hacen para superar la situación de la crisis humanitaria,
entonces bienvenido el planteamiento del presidente. Entremos a hacer discusión de fondo, ¿sí? Pero si superar los problemas de forma significa simplemente que ya no voy a usar adjetivos altisonantes, pero las voy a seguir considerando de alguna manera parte del engranaje de ese mi enemigo absoluto que es el guerrillero terrorista, pues no hemos superado nada. El debate político, Carlos, ha sido muy hosco en Colombia. Las frases han sido terribles, lo que dijo Laureano Gómez, por ejemplo. Eso está en la antología de las frases horribles. Lo que pasó entre los partidos liberal y conservador en las décadas del 40 y el 50 son terribles. Lo que ha dicho la izquierda colombiana, lamentablemente, desde la década del 60 y llegando hasta hoy, a veces es una agresión absoluta. El presidente Uribe ha mantenido un diálogo con la comunidad y un debate franco con quien quiera hacerlo. De manera que yo creo que nos ponemos de acuerdo en eso. Esta es una gran democracia. Nosotros estamos en un momento muy importante del país y yo creo que vamos hacia un desarrollo que es lo que el informe pretende y quiere, sin elementos nocivos como es el terrorismo y la criminalidad masiva. La izquierda es un universo heterogéneo. Yo quiero ir redondeando ya nuestro programa, estamos llegando al final de nuestro programa, con una sugerencia, recogiendo un poco lo que dice el doctor José Obdulio. Se necesita el debate franco. El presidente está ahí para escuchar y para generar ese debate, para generar el diálogo. No es importante, ¿no creen ustedes, señores, que es importante, urgente, un encuentro entre el presidente Uribe y las organizaciones no gubernamentales? Ese es un encuentro permanente, nosotros hablamos diariamente, el vicepresidente se reúne, eso yo creo que es una cosa muy circunstancial y no es lo trascendental es que todos nos unamos para enfrentar el grave problema de seguridad que tiene Colombia. Doctor Carlos Vicente. No, yo creo que yo sí percibo que después del discurso del presidente las cosas quedaron situadas en un plano difícil, y no lo digo por alborotar el cotarro, sino por hacer un diagnóstico que ayude a superarlas, ¿sí? Yo creo que valdría la pena hacer un esfuerzo de reubicar las cosas en el plano que se merece. Diálogo tenso, diálogo difícil con las ONGs, pero diálogo respetuoso en el sentido de que no se las considera por ningún motivo ni de ninguna manera aliadas o conestadoras del terrorismo. Mauricio. Yo creo que más allá de los discursos hay que tener un diálogo inteligente para encontrarle salidas razonables a este conflicto. Esa es la propuesta del Informe Nacional de Desarrollo Humano, que no se centra en un episodio de coyuntura o en una gestión de gobierno, sino en formular un conjunto de propuestas que sean discutidas con las organizaciones no gubernamentales. Hay recomendaciones para ellas, con el gobierno nacional, hay recomendaciones para el gobierno, para la sociedad civil, para la comunidad internacional. El doctor José Obdulio ha hecho mucha referencia a la Unión Europea. Nosotros decimos claramente en el informe, la Unión Europea tiene una responsabilidad, por ejemplo, teniendo un código de conducta más severo que impida el pago de secuestros en Colombia. Muchas recomendaciones en distintas direcciones para alimentar un amplio ejercicio de diálogo racional en Colombia. Esa es la invitación del informe, más allá de cualquier episodio en concreto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Contravía. Ha sido un espacio interesante de debate, posiciones encontradas, de diálogo, pero siempre en esa línea, rescatando el debate y el debate público. Nos vemos hasta el próximo domingo en Contravía. Muchísimas gracias.